el niño que decidió no ser normal, antes de que fuera una leyenda, antes de los balones de oro, antes de los estadios gritando su nombre. Cristiano Ronaldo fue solo un niño pobre, un niño flaco, un niño nacido en una isla pequeña, en un rincón olvidado de Portugal, donde los sueños no eran comunes, y sin embargo, él tuvo uno imposible. No quería ser bueno, no quería ser famoso. Cristiano quería ser el mejor, y esa decisión lo cambió todo. Nació en Madeira, en 1985. Un lugar hermoso, sí, pero lejos del mundo donde nacen las estrellas. Su familia no tenía lujos, no había privilegios, no había contactos. Había trabajo, había esfuerzo, y había una sensación constante de límite. Cristiano creció viendo cómo la vida podía volverse pequeña, si uno aceptaba quedarse ahí. Pero él no aceptó. Desde niño, tenía algo distinto. No era solo talento, era intensidad, era obsesión. Mientras otros jugaban para divertirse, Cristiano jugaba como si se estuviera jugando la vida. Perdía un partido y lloraba, fallaba un gol y se enfurecía. No porque fuera débil, sino porque dentro de él ya existía una idea peligrosa. La mediocridad era una amenaza. Su padre trabajaba como utilero en un club local. Su madre hacía lo que podía para sostener la casa. Cristiano veía el esfuerzo, veía el sacrificio, y entendió muy pronto una verdad. Nadie iba a regalarle nada. Si quería salir de ahí, tenía que convertirse en algo extraordinario. A los 12 años dejó su hogar. Un niño. Solo. Viajó a Lisboa para entrar a la academia del Sporting. Mientras otros niños tenían a sus padres cerca, Cristiano tenía una habitación pequeña y una soledad enorme. Extrañaba su casa, extrañaba a su madre, pero había algo más fuerte que la nostalgia, el hambre. En Lisboa se burlaban de él. Por su acento, por venir de una isla, por ser diferente. Pero Cristiano no respondió con palabras. Respondió con trabajo, entrenaba más que todos. Corría más que todos. Se quedaba después de práctica, no porque se lo pidieran, sino porque ya estaba construyendo su verdadera identidad. No un jugador, una máquina. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un problema cardíaco casi destruye su carrera antes de comenzar. Una operación urgente, un riesgo real. El sueño pendía de un hilo. Pero incluso ahí, Cristiano no se quebró. Volvió. Más rápido, más obsesivo, más decidido, como si la vida le hubiera advertido, esto puede terminar mañana. Y él respondió, entonces debo ser eterno hoy. Ese niño ya no era solo un prospecto, era una amenaza, una promesa, un futuro que se estaba formando con disciplina brutal. Y muy pronto, el mundo lo vería por primera vez. Un club gigantesco lo observaría. Y Cristiano Ronaldo dejaría de ser un niño desconocido, para convertirse en el inicio de una era. Cristiano Ronaldo tenía 18 años. Era delgado, era rápido, tenía talento, sí, pero todavía era solo un chico, y sin embargo, estaba a punto de entrar en el lugar donde los niños se rompen, o se convierten en leyendas. El Manchester United lo estaba esperando. Todo ocurrió en un partido. Sporting Lisboa contra Manchester United. Un amistoso, nada histórico, en teoría. Pero esa noche, Cristiano jugó como si el mundo entero lo estuviera mirando. Dribló, corrió, humilló defensas, atacó con una intensidad salvaje. Los jugadores del United terminaron el partido con una sola frase: tenemos que ficharlo. No era una sugerencia, era una urgencia. Sir Alex Ferguson lo vio. Y supo algo de inmediato. Ese chico no era normal. Tenía fuego. Tenía arrogancia, tenía hambre. Y Ferguson amaba eso, así que lo fichó. Cristiano dejó Portugal y llegó a Inglaterra. Un país frío, un fútbol brutal, un idioma extraño, una presión gigantesca. Era el escenario perfecto para destruirlo, o para forjarlo. Cuando se puso la camiseta del United por primera vez, el número era simbólico, 7, el número que habían usado leyendas. Cantona, Beckham, un peso enorme para un adolescente. Cristiano no lo pidió. Ferguson se lo dio, como si le dijera,
Esto no es un juego, esto es destino. Pero el inicio no fue gloria, fue sufrimiento. Los defensas ingleses no perdonaban. Lo golpeaban, lo empujaban, lo derribaban. Y Cristiano al principio era un espectáculo, pero no un ganador. Hacía regates hermosos, pero a veces no terminaba la jugada. La prensa lo criticaba. Decían que era puro show, que era frágil, que no servía para la Premier League. Y ahí apareció el verdadero Cristiano. No el talentoso, el obsesivo, el enfermo del trabajo. Mientras otros se iban a casa, él se quedaba. Entrenaba tiros, entrenaba velocidad, entrenaba cuerpo, entrenaba mente. Cristiano no quería adaptarse, quería dominar. Su físico comenzó a transformarse. El chico flaco se volvió una máquina. Músculo, potencia, explosión. Cada año era más fuerte, cada temporada era más peligroso. Y el United también crecía con él. En 2007 y 2008, todo explotó. Cristiano ya no era promesa, era estrella. Goles imposibles, velocidad brutal, saltos inhumanos. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. La Champions League, la final, la gloria europea. Cristiano marcó. El United ganó y el mundo entendió. Había nacido el nuevo rey. Ese año ganó su primer Balón de Oro, el Niño de Madeira. Ya era el mejor jugador del planeta. Pero dentro de él no había paz. Había una voz constante. No es suficiente. Porque Cristiano no quería ser uno de los mejores. Cristiano quería ser el mejor de todos los tiempos. Y para eso, necesitaba un escenario más grande, un club más gigante, una presión más inmortal. Y ese llamado venía desde Madrid. En el verano de 2009, el fútbol dejó de ser solo deporte. Se convirtió en espectáculo global. Porque un hombre estaba a punto de cruzar una puerta que lo transformaría en mito. Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid. Y no fue un simple fichaje. Fue una declaración de guerra al mundo. El Santiago Bernabéu estaba lleno. Miles de personas gritando como si ya hubiera ganado todo. Antes de jugar un solo minuto. Cristiano apareció vestido de blanco, sonriendo, pero por dentro sabía la verdad. Aquí no basta con ser bueno. Aquí tienes que ser eterno. El Real Madrid no compra jugadores, compra leyendas y exige historia. El precio fue récord, el fichaje más caro jamás visto. Y con eso vino una presión imposible. Cada partido era juicio, cada gol era obligación, cada error era escándalo. Cristiano no llegó a Madrid para aprender, llegó para conquistar, pero había un problema, un fantasma, un genio, un rival que ya estaba dominando el mundo, Lionel Messi. Mientras Cristiano aterrizaba en España, Messi ya era el ídolo del Barcelona. El fútbol no solo iba a haber goles, iba a haber una batalla histórica. Dos planetas chocando, dos estilos, dos obsesiones, dos destinos. Cristiano respondió como siempre, con trabajo enfermizo. No entrenaba para estar en forma, entrenaba para ser invencible. Gimnasio, velocidad, remates, saltos, repetición infinita. Mientras el mundo dormía, Cristiano seguía construyéndose. Madrid no estaba viendo a un jugador, estaba viendo a una máquina de ambición. Los goles comenzaron a caer como lluvia, temporada tras temporada. Cristiano rompía récords. 40 goles, 50 goles, 60 goles. Parecía absurdo, parecía imposible. Y aún así, era real. Cada partido era una sentencia. Cristiano siempre aparece. Siempre. Pero el Real Madrid no vive de goles, vive de Champions League. Y durante años, la Champions se le escapaba. El club era gigante, pero estaba herido. El Bernabéu quería la 10ª, la obsesión europea. La copa que definía generaciones. Cristiano lo sabía. Si no ganaba a Europa, no sería leyenda completa. Y entonces llegó el cambio. 2014. Final de Champions. Madrid contra Atlético. El partido se iba. La historia se escapaba. Pero en el último suspiro, el Madrid empató, y en la prórroga se desató la tormenta. Cristiano marcó, celebró, y el Real Madrid levantó la 10ª. Cristiano había abierto la puerta.
Lo que siguió fue dominio absoluto. 2016, 2017, 2018. Champions tras Champions. Cristiano se convirtió en el hombre de las noches grandes, el que aparece cuando todos desaparecen, el que decide cuando el mundo tiembla. Madrid ya no tenía dudas. Cristiano era su emperador. Récord histórico, máximo goleador del Real Madrid, máximo goleador de la Champions. Uno de los atletas más implacables jamás vistos. Pero incluso en la cima, Cristiano seguía siendo Cristiano, nunca satisfecho, porque dentro de él no había descanso, solo hambre, y sin embargo, todo imperio tiene un final, y aunque nadie lo veía venir, la historia en Madrid estaba acercándose a su ruptura, una salida inesperada, un adiós que cambiaría todo, el adiós que nadie estaba preparado para ver. Parecía imposible imaginarlo. Cristiano Ronaldo, fuera del Real Madrid. Cristiano sin el Bernabéu. Cristiano sin Blanco. Porque durante casi una década, él no fue solo un jugador. Fue el símbolo del imperio. Fue la cara de las noches mágicas. Fue el hombre que convirtió la Champions League en su territorio personal. Y sin embargo, un día ocurrió. Cristiano se fue. El mundo no lo entendió. Había ganado todo. Récords, Champions, balones de oro, historia eterna. Entonces, ¿por qué marcharse? ¿Por qué abandonar el lugar donde era un dios? La respuesta era compleja y profundamente humana. Porque incluso en la cima, Cristiano no sentía paz. Sentía desgaste. Sentía que ya no era valorado como antes. Sentía que el club miraba hacia el futuro, mientras él seguía cargando el presente. Cristiano no quería ser un recuerdo. Quería seguir siendo el centro. Y el Real Madrid comenzaba a cambiar. Las negociaciones se enfriaron, las relaciones se tensaron, y en silencio se rompió algo invisible. No fue una pelea pública, fue algo peor, una distancia emocional. Entonces llegó Juventus, Italia, un nuevo desafío, un nuevo reino, un club histórico que soñaba con una sola cosa, ganar la Champions. Y Juventus creyó que Cristiano era la llave. Lo ficharon como salvación, como arma final, como el hombre que podía traer a Europa a Turín. Cristiano llegó con su misma mentalidad, disciplina, obsesión, hambre. Los goles llegaron, muchos, como siempre, pero algo era distinto. La Juventus no era el Madrid, no tenía el mismo aura, no tenía el mismo escenario. Y Cristiano, por primera vez en años, parecía lejos del centro del mundo. La Champions no llegó, año tras año. La eliminación, la frustración, la sensación de que el proyecto no era suficiente. Cristiano seguía marcando, seguía rompiendo marcas, pero la narrativa comenzaba a cambiar. La gente ya no hablaba de su grandeza, sino de su edad, de su final, de si estaba en declive. Y eso, Cristiano no lo soportaba, porque su mayor miedo nunca fue perder, fue volverse irrelevante. En medio de todo, el fútbol también cambiaba. Los nuevos nombres aparecían: Mbappé, Haaland, una nueva generación empujando la puerta. Y Cristiano sentía el tiempo respirándole en la nuca, pero él no quería aceptarlo. Nunca. Entonces tomó otra decisión inesperada. Volver, regresar a Inglaterra, regresar al lugar donde todo comenzó, Manchester United. La nostalgia parecía perfecta. El mundo se emocionó. El hijo pródigo volvía. El número 7 regresaba. El teatro de los sueños lo recibía. Pero la realidad sería más dura de lo que cualquiera imaginaba. Porque el regreso no sería un cuento romántico. Sería un choque brutal con el paso del tiempo, con un club roto, con un mundo diferente y con un Cristiano que todavía quería ser el mismo, aunque el universo ya no era igual. El regreso que se convirtió en tragedia. El mundo lo celebró como un cuento perfecto. Cristiano Ronaldo volvía a casa. Manchester United, Old Trafford, el número 7. La historia cerrándose como un círculo glorioso. Era el regreso del rey, el hijo pródigo. El héroe que volvía para levantar al gigante dormido, pero la realidad no era un cuento. Era un caos. Cristiano llegó con la misma mentalidad de siempre: ganar,
competir, dominar. Pero el Manchester United que encontró no era el club que había dejado. Ya no estaba Ferguson, ya no había estructura, ya no había orden. Era un gigante perdido, un vestuario roto, un equipo sin alma. Aún así, Cristiano hizo lo imposible. Marcó goles decisivos. Salvó partidos. Cargó al equipo como si tuviera 25 años. El estadio gritaba su nombre. Los fans lo adoraban. Pero detrás de los aplausos había una tensión invisible. Porque Cristiano no era solo un jugador. Era una exigencia, una presión, un espejo que mostraba lo mediocre que se había vuelto el club. Los jóvenes lo miraban con respeto, pero también con incomodidad. Los entrenadores cambiaban, las tácticas no funcionaban, las derrotas se acumulaban, y Cristiano, obsesivo como siempre, no podía fingir calma. Su rostro lo decía todo: frustración, rabia, desesperación. El equipo no estaba construido para él, y Cristiano no estaba hecho para perder. Era una combinación explosiva. Cada derrota era un escándalo. Cada gesto suyo era noticia. Cada partido parecía una batalla interna. Entonces llegó el momento más duro. Cristiano comenzó a ser relegado. Su rol ya no era intocable. Lo sentaban en la banca. Lo cambiaban. Lo trataban como si fuera uno más. Y para Cristiano Ronaldo, eso era una humillación. Porque él no era uno más. Él era Cristiano. La relación con el club se rompió lentamente. Como una grieta que se hace más grande con cada semana. Hasta que finalmente explotó. Cristiano dio una entrevista histórica. Una bomba. Acusó al club de traición, dijo que no lo respetaban, que el Manchester United estaba estancado, que lo habían convertido en un problema. Fue un punto de no retorno. El mundo quedó en shock. El ídolo atacando al gigante. El regreso romántico terminaba en guerra. Cristiano ya no era el héroe. Ahora era el conflicto, el símbolo incómodo, y así, el Manchester United lo dejó ir. El contrato se rompió. El final fue frío, sin despedida épica, sin homenaje, solo silencio. Cristiano Ronaldo, uno de los más grandes de todos los tiempos, salía por la puerta trasera. Por primera vez, el mundo pensó: ¿se acabó? ¿Cristiano está terminado? ¿Ya no hay lugar para él en Europa? Pero Cristiano nunca ha sido un hombre que acepta finales. Y lo que venía sería el capítulo más inesperado de todos. Un lugar nuevo, un continente diferente, un movimiento que cambiaría el fútbol para siempre, el exilio dorado y el inicio de una nueva era. Cuando Cristiano Ronaldo salió del Manchester United, no salió como un rey, salió como un hombre herido, sin despedida, sin homenaje, sin aplausos finales, solo titulares, solo polémica, solo una pregunta flotando en el aire: ¿se acabó? Durante 2 décadas, Cristiano había vivido en la cima. Portugal, Manchester, Madrid, Turín, siempre en el centro del mundo, siempre en el escenario más grande, siempre compitiendo contra la historia. Pero ahora, Europa parecía cerrarle la puerta. Los grandes clubes ya no lo buscaban. Los entrenadores dudaban. Los directivos calculaban. La edad pesaba. La narrativa cambiaba. Cristiano Ronaldo, el símbolo de la eternidad, era tratado como si fuera pasado. Y eso, para él, era insoportable. Porque Cristiano no solo juega fútbol. Cristiano lucha contra el tiempo, contra el olvido, contra la idea de que todo termina. Entonces llegó la oferta. Arabia Saudita. Al-Nassr. Un contrato gigantesco, el más grande jamás visto, cifras que parecían irreales, una fortuna histórica. Pero el dinero no era lo más impactante. Lo impactante era lo que significaba. Cristiano estaba dejando Europa, el lugar donde se construyen las leyendas, el lugar donde se mide la grandeza, el lugar donde se escribe la historia oficial del fútbol. El mundo reaccionó con burla. Se retiró. Fue por dinero. Ya no puede competir. Se acabó Cristiano. Las redes se llenaron de juicios rápidos, como siempre. Pero lo que muchos no entendieron es que Cristiano no se mueve solo por dinero. Cristiano se mueve por desafío, por legado, por control.
porque en su mente esto no era un final, era una nueva conquista. Arabia Saudita no quería solo un jugador, quería un símbolo, quería abrir una era, quería transformar su liga en un escenario global. Y Cristiano lo entendió perfectamente. Él no estaba llegando a retirarse, estaba llegando a construir un imperio. Cuando firmó, no solo firmó un contrato, firmó un mensaje al mundo. Todavía estoy aquí. Y su llegada fue un terremoto. De pronto, todos miraron hacia Arabia. De pronto, la Liga Saudí existía en el mapa. De pronto, comenzaron a llegar otros nombres. Benzema, Neymar, Kanté, estrellas que antes jamás habrían considerado ese destino. Cristiano no siguió una tendencia. Cristiano la creó. Pero no fue fácil. El cambio cultural era enorme. Un país diferente, un idioma diferente, un fútbol distinto y, sobre todo, una soledad nueva. Porque Cristiano había pasado su vida rodeado de Champions, estadios europeos, noches míticas, y ahora estaba en otro mundo. Aún así, hizo lo que siempre hace. Entrenó como un obsesivo, exigió como un líder, marcó goles. Se convirtió en el centro, porque Cristiano no sabe vivir a medias, no importa el lugar, no importa el contexto, él siempre quiere ser el número uno. Pero algo más profundo estaba ocurriendo. Cristiano ya no estaba compitiendo solo contra Messi, ya no estaba competing por balones de oro. Ahora estaba compitiendo contra el juicio del mundo, contra la idea de decadencia, contra el concepto de final. Y su verdadera batalla era interna. ¿Cómo se redefine una leyenda cuando el mundo cree que ya terminó? Arabia Saudita se convirtió en su nuevo escenario. No el más prestigioso, pero sí el más simbólico. Porque Cristiano estaba demostrando algo brutal. La grandeza no siempre muere con la cima. A veces, la grandeza cambia de forma. Y mientras muchos se reían, Cristiano estaba haciendo historia de otra manera. Estaba abriendo una puerta económica y cultural para el fútbol mundial. Estaba cambiando el mapa. Estaba mostrando que el deporte ya no pertenece solo a Europa. Pero la pregunta seguía ardiendo. ¿Es esto un retiro dorado? ¿O el inicio de la última transformación? Porque Cristiano Ronaldo todavía tenía un objetivo pendiente. Su último mundial. Su último intento con Portugal. Su último capítulo como guerrero. Y lo que venía sería el momento más humano de todos. Lágrimas, Portugal. Y el peso de ser eterno. Cristiano Ronaldo siempre fue más que fútbol. Fue disciplina, fue ambición, fue obsesión, fue un hombre construyéndose a sí mismo como una estatua viviente. Pero incluso las estatuas, tarde o temprano se agrietan. Y llegó un momento donde Cristiano ya no luchaba contra defensas. Luchaba contra algo más poderoso. El tiempo. Portugal siempre fue su hogar emocional, su bandera, su orgullo, su herida. Porque aunque ganó todo a nivel de clubes, su gran sueño final siempre fue uno solo: hacer historia definitiva con su país. No como estrella, como leyenda nacional. En 2016 lo logró. La Eurocopa. Portugal campeón. Cristiano llorando. No de alegría solamente, sino de liberación. Como si hubiera cargado un país entero sobre los hombros. Ese fue uno de los momentos más puros de su vida. Pero Cristiano no se detiene. Nunca. Y entonces llegó el Mundial. El escenario supremo. El torneo donde se define la eternidad. Cristiano sabía que el tiempo se estaba acabando. Ya no era el joven del Manchester, ya no era el emperador del Madrid. Ahora era un hombre persiguiendo su último fuego. Qatar 2022. Su último mundial. La última oportunidad. El último baile. El mundo entero observaba, no solo por fútbol, sino por historia, porque todos sabían que era el cierre de una era. Pero el mundial no fue un cuento heroico. Fue dolor. Fue tensión. Fue conflicto. Cristiano comenzó como titular. Pero algo cambió. El entrenador lo sentó, lo relegó, lo convirtió en suplente. Y por primera vez en su carrera, Cristiano estaba en la banca mientras Portugal seguía jugando. Era una imagen impensable. El hombre que siempre era el centro, ahora era un espectador. La prensa lo devoró, las redes lo atacaron, los debates explotaron. ¿Ya terminó?
¿Es un estorbo? ¿Portugal juega mejor sin él? Las palabras eran crueles, porque el mundo ama a las leyendas, hasta que envejecen. Cristiano trató de mantenerse firme, pero por dentro se estaba rompiendo, porque para él no jugar no era descanso, era muerte simbólica, era el universo diciéndole, ya no eres necesario. Y Cristiano nunca había aprendido a ser innecesario. Portugal avanzó, el sueño parecía posible, pero entonces llegó Marruecos, la sorpresa, la tragedia. Portugal cayó, el mundial terminó, y Cristiano salió del campo solo, sin aplausos, sin despedida, sin gloria final, solo lágrimas. Esa imagen quedó grabada para siempre. Cristiano Ronaldo, uno de los más grandes de todos los tiempos, llorando como un niño, no por perder un partido, sino porque entendía lo que realmente estaba perdiendo, el último pedazo de su juventud, el último capítulo de su epopeya, el final inevitable, porque el fútbol no perdona, la historia no espera, y el tiempo en vez siempre gana. Pero Cristiano no es un hombre común. Y aunque el mundo vio esas lágrimas como un cierre, Cristiano las vio como otra cosa, una herida que debía transformarse en fuego. Porque mientras tenga cuerpo, mientras tenga mente, mientras tenga hambre, él seguirá luchando. Ese es su verdadero legado, no los goles, no los trofeos, no los récords, sino esto. Cristiano Ronaldo nunca aceptó ser humano, hasta que el tiempo lo obligó. El hombre que se convirtió en un imperio. Después del Mundial, algo cambió para siempre. Cristiano Ronaldo ya no era solo un futbolista, ya no era solo el competidor contra Messi, ya no era solo el hombre de los récords, ahora era otra cosa, un símbolo, una era, una marca humana, un imperio viviente. Porque cuando una leyenda envejece, tiene dos opciones: desaparecer lentamente o transformarse, y Cristiano eligió transformarse. Arabia Saudita ya no era solo un destino deportivo. Se convirtió en el nuevo escenario de su última versión. Cristiano ya no estaba luchando por la Champions. Estaba luchando por el control de su legado. Por demostrar que todavía podía ser relevante. Que todavía podía ser gigante. Aunque el mundo insistiera en llamarlo pasado. Pero lo más impresionante no era lo que hacía en la cancha. Era lo que Cristiano ya era fuera de ella. Porque Cristiano Ronaldo es probablemente el atleta más seguido en la historia de la humanidad. Más que un jugador, es una industria. Su nombre vale más que clubes enteros. Su imagen mueve economías. Su presencia transforma ligas. Su rutina inspira millones. Cristiano no es solo deporte, es marketing global, es mentalidad, es obsesión convertida en producto. Mientras muchos futbolistas se retiran y se apagan, Cristiano construyó algo distinto, una identidad que no depende del fútbol, una marca basada en disciplina, en estética, en éxito, en perfección. El mensaje siempre fue el mismo: no nací especial, me hice especial. Y por eso la gente lo sigue, porque Cristiano representa algo más profundo que goles. Representa la idea de que el cuerpo puede ser una obra, que la mente puede ser un arma, que la voluntad puede ser un destino. Pero también hay un lado oscuro, porque vivir como cristiano es vivir sin descanso, es vivir con presión eterna, es vivir como si el mundo siempre estuviera evaluándote. Cristiano no solo entrenó para ganar, entrenó para no desaparecer. Y ahí está la verdad más humana. Cristiano no teme perder, Cristiano teme ser olvidado. Por eso publica, por eso se muestra, por eso sigue, porque su batalla final no es contra un rival, es contra el silencio del tiempo. A esta altura, Ronaldo ya no es solo un hombre, es un mito moderno, un personaje más grande que su propia vida. Y eso tiene un precio. Cuando te conviertes en mito, ya no puedes ser frágil, ya no puedes ser normal, ya no puedes parar. Cristiano sigue marcando goles, sigue entrenando como un joven, sigue siendo noticia. Pero el mundo ya no lo mira solo como jugador, lo mira como legado, como historia viva, como el último representante de una era que se va apagando. Y la gran pregunta comienza a aparecer: ¿qué queda cuando termina el fútbol?
¿Qué queda cuando ya no hay estadios? ¿Qué queda cuando el cuerpo ya no responde? ¿Qué queda cuando la ovación se apaga? Cristiano está construyendo la respuesta, un imperio, una marca eterna, una figura imposible de borrar. Porque tal vez, Cristiano ya entendió algo que pocos entienden. Los trofeos se guardan, los goles se olvidan, pero el símbolo permanece. El juicio de la historia y la guerra eterna. Toda leyenda llega a un punto inevitable, un momento donde ya no importa lo que haga hoy, sino lo que significará para siempre. Y Cristiano Ronaldo llegó a ese lugar, el lugar del juicio histórico, donde el mundo deja de mirar al jugador y empieza a discutir al mito. Porque Cristiano no solo fue un futbolista. Cristiano fue una era completa, pero también fue parte de una rivalidad que definió el siglo XXI. Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi. Dos nombres que ya no pertenecen al deporte, pertenecen a la historia humana. Durante más de 15 años, el fútbol vivió una guerra perfecta. Messi, el genio natural. Cristiano, la máquina construida. Uno parecía arte, el otro parecía acero. Uno era talento puro. El otro era disciplina absoluta. Y el mundo se dividió como si fuera religión. No era solo fútbol, era identidad, era debate, era pasión, era ego, era obsesión colectiva. Cada gol era una respuesta. Cada título era un argumento. Cada balón de oro era un capítulo más en una batalla eterna. Cristiano vivió bajo esa presión como nadie, porque Messi era el espejo constante, el rival silencioso que siempre estaba ahí. Y Cristiano, en vez de quebrarse, se elevó, se volvió más fuerte, más intenso, más hambriento, como si necesitara demostrarle al universo: no me dieron el don, pero me gané la eternidad. Y eso es lo que hace a Cristiano único. Su historia no es la de un elegido, es la de un hombre que se negó a aceptar límites, que convirtió el esfuerzo en superpoder, que hizo del trabajo una religión. Pero el juicio del mundo es cruel, porque cuando una leyenda envejece, la gente deja de recordar lo que fue, y solo mira lo que ya no es. Empiezan las dudas. Empiezan los comentarios. Ya no corre igual. Ya no domina igual. Ya terminó. Como si la grandeza tuviera fecha de caducidad. Cristiano lo sabe, y por eso su batalla nunca fue solo deportiva. Fue existencial. Cristiano luchó contra el tiempo más que contra defensas. Luchó contra el olvido. Luchó contra la idea de que todo se acaba. Y aún así, mira lo que dejó. Más de 800 goles. Champions, balones de oro, récords imposibles, momentos eternos, un legado que ningún debate puede borrar. Cristiano se convirtió en una pregunta histórica. ¿Qué es más grande, el talento natural o la obsesión absoluta? ¿El genio que nace o el hombre que se construye? Y quizás esa sea su verdadera victoria. Cristiano inspiró a millones porque demostró algo brutal. No tienes que nacer perfecto. Puedes volverte perfecto a fuerza de hambre. Hoy, Cristiano ya no necesita demostrar nada. El fútbol lo discutirá por siglos, porque jugadores habrá muchos, pero eras solo algunas. Y Cristiano Ronaldo fue una era. La historia ya está escribiendo su sentencia. No como un simple goleador, sino como el hombre que convirtió la disciplina en leyenda. El hombre que se negó a desaparecer. El hombre que quiso ser eterno. El hombre que nunca aceptó ser común. Cristiano Ronaldo no fue solo un futbolista. Fue una obsesión humana convertida en historia. Un niño nacido en una isla pequeña que decidió, desde muy temprano, que su vida no sería normal. No quería ser bueno. No quería ser recordado un par de años. Cristiano quería ser eterno. Y vivió como si el tiempo fuera su enemigo personal. Porque mientras otros jugaban, él trabajaba. Mientras otros celebraban, él entrenaba. Mientras otros descansaban, él se construía. Cristiano no fue un milagro. Fue una decisión repetida millones de veces. Levantarse, insistir, mejorar. Su carrera no es solo una lista de goles, es una lección brutal sobre la disciplina, sobre el sacrificio, sobre el precio de la grandeza. Porque ser cristiano no es glamour, es presión,
Es soledad, es exigencia constante, es vivir sabiendo que el mundo te ama, hasta que fallas. Ganó todo. Récords imposibles. Champions League. Balones de oro. Estadios rendidos a sus pies. Pero su verdadera victoria no fue un trofeo. Fue demostrar que un ser humano puede construirse como una leyenda, a fuerza de voluntad. Y cuando llegó el momento más duro, cuando el mundo empezó a decir que ya era el final, Cristiano no desapareció. Se transformó. Se convirtió en símbolo global, en imperio, en historia viva, porque incluso envejeciendo, nunca dejó de luchar. La historia lo recordará no solo por lo que ganó, sino por lo que representó. La mentalidad de no rendirse jamás. El hombre que convirtió el esfuerzo en arte. El atleta que no aceptó límites. El competidor que nunca quiso ser uno más. Cristiano Ronaldo es la prueba de algo simple pero poderoso. La grandeza no siempre nace. A veces se fabrica, con dolor, con obsesión, con hambre, y cuando el fútbol finalmente se apague, cuando los estadios se queden en silencio, su nombre seguirá ahí, porque algunos jugadores pasan, pero otros se convierten en época. Cristiano Ronaldo no fue un jugador. Fue una era. Si te impactó esta historia, si te gustan las biografías profundas de imperios, leyendas y fortunas reales, suscríbete ahora a Bitcoin y Fortuna Real. Aquí no solo contamos historias de dinero o fama, contamos historias de mentalidad, poder y destino. Dale like, suscríbete, y nos vemos en el próximo episodio. Porque detrás de cada leyenda, siempre hay una batalla que casi nadie vio.